Un 6 de octubre del año 1887 nace este cuerpo glorioso y amante de las mujeres en Suiza. Mi nombre verdadero es Charles Edwards Jeanneret Gris. Me desempeño en muchas cosas como en la arquitectura, en el urbanismo, en la decoración de interiores, en la pintura, en la escultura. Fui un hombre de letras suizo nacionalizado francés en 1930. Soy el más claro exponente de la arquitectura moderna junto con Van der Rohe, Frank Joyce, Niemeyer, Gropius, Alvar Aalto, pero esos no brillan tanto como yo, claro, por supuesto. A los 29 años me trasladé a París donde adopté el seudónimo de Le Corbusier, que significa el cuervo. En 1900 comencé el aprendizaje como grabador y cincelador en la Escuela de Arte de Les Chaux-de-Fonds. Primero me orienté hacia la pintura y después hacia la arquitectura. Mi primer edificio diseñado en 1905, la Villa Fayette, una casa unifamiliar para un miembro de la Escuela de Arte. En 10 años hice edificios y más edificios, los cuales no alcanzaron a poseer todo mi sello personal y en los cuales no incluí en mi obra. Una de esas obras individuales fue Villa Jeanneret Perret, también la conocían no sé por qué como la Mansión Blanchet. Comencé mis estudios en el Hormigón Armado con Auguste Perret, trabajando en su estudio más o menos por 15 meses. En mis viajes me trasladé a Alemania. El purismo. El purismo es un movimiento posterior al cubismo que se inicia con la publicación del libro Après le Cubisme, más allá del cubismo, en 1918, por el pintor francés Amédée Ossefand y el arquitecto suizo Le Corbusier. Ambos están desilusionados con lo que consideran el declive del cubismo, que ha derivado hacia una forma de decoración más elaborada. Piden la restitución del artesano basado en una presentación clara y precisa y reclaman la utilización de una economía de medios y armonías proporcionadas. Se inspira en la pureza y la belleza que encuentran en las formas de las máquinas y se guían con la convicción de que las fórmulas numéricas clásicas no son capaces de producir una sensación de armonía y en consecuencia de felicidad. y Trojan, creados por Le Corbusier para crear la vivienda que se pudiera construir en serie, al igual que la maquinaria, la más desarrollada a lo largo de su carrera. Es uno de los temas base de investigación de Le Corbusier en su interés por la industrialización y las nuevas formas de la vivienda, desde la que espera aparezcan una casa lógica y económica para todo. La descubre de su experiencia visual, de un espacio que había percibido en los bares populares de París. Dos muros paralelos a doble altura y entre los que se coloca un altillo y que cuenta con una gran entrada de luz en su extremo libre. Le Corbusier reconoce las virtudes presentes en esta simple formulación, especialmente su capacidad de permitir una gran riqueza en sección, a la que suma la libertad en planta conseguida en sus trabajos previos con la estructura dominó, de pilares y jacenas de hormigón armado, con la escalera exenta para no perforar el forjado, siguiendo una lógica constructiva estricta. Concepto. Este prototipo refleja ya desde su denominación los claros propósitos que guiaron su diseño. Le Corbusier lo llamó Casa Citroën por no decir Citroën, según solía aclarar, y además se refirió a él como la máquina de habitar. Estas eran obvias maneras de referirse a sus preocupaciones principales en relación con dicha célula, que se pudiera construir en serie como los automóviles. Se proponía incluso la prefabricación, que se redujera su utillaje o equipamiento necesario al mínimo en beneficio de los espacios de estar, que sea en suma al concepto habitar como eran los autos, los barcos y los aviones al concepto desplazarse. Hubieron 5 versiones. La primera versión, de 1920, constaba de 3 plantas superpuestas. En la planta baja se ubicaban al frente las zonas de estar y comer y al fondo las de cocina y servicio. En el primer piso se encontraba al fondo el dormitorio principal con su baño privado y frente a ellos el boudoir, que era una especie de antedormitorio o estar íntimo que balconeaba sobre el vacío de la doble altura de la sala de estar. El segundo piso contenía sobre el fondo 2 dormitorios individuales con baños mínimos y al frente se encontraba la terraza jardín, que brindaba la posibilidad de recuperar sobre el techo
el terreno natural ocupado por el desplazamiento de la célula. Dicha terraza-jardín se convertiría luego en uno de los 5 principios fundamentales de esta primera época de Le Corbusier. Segunda versión, 1920. La escalera exterior es absorbida por el volumen principal en una síntesis formal que tiende a reafirmar la preeminencia de aquel, transformándose en interior. Contradictoriamente con dicho gesto de síntesis, Le Corbusier prueba la supresión de la pérgola metálica de la terraza, que tendía a esbozar un principio de reconstrucción del volumen total, con lo cual el cuerpo superior de los dormitorios, al fundirse con él, lo pone en crisis. A esto contribuye en alguna medida la adición del alero sostenido por delgados pilares que toma toda la altura de la fachada principal. En 1922 aparece una tercera versión de la casa Citroën, que presenta una innovación fundamental. Toda la célula, tal cual fue descrita anteriormente, aparece sobrelevada sobre pilotis, generándose así un piso bajo a nivel del suelo que albergará funciones de servicio, cochera, despensa, etc. Hace su aparición en este ensayo el segundo de los 5 principios mencionados anteriormente, la casa despegada del suelo apoyándose sobre pilotis. La célula así dispuesta aparece rodeada por un balcón perimetral que no volverá a aparecer en las versiones posteriores. El caso de este balcón permite ver claramente cómo Le Corbusier, en las sucesivas etapas de su proceso de búsqueda de una solución depurada, solía probar elementos que luego desechaba definitivamente en aras de su propia concepción de una síntesis conceptual y formal. En 1925 se da la cuarta versión. A Le Corbusier se le presenta la primera oportunidad de construir su célula Citroën. El industrial Fruges le propone probar en serie su propuesta construyendo un barrio para los obreros y empleados de su industria en la ciudad de Pessac. Las células agrupadas resultantes constituyen una cuarta versión, esta vez económica. Llevado a enfrentar la solución de un programa de viviendas económicas en sus términos reales, Le Corbusier reduce las superficies del prototipo, suprime la doble altura y lleva los elementos de la célula a su mínima expresión. El prototipo más común es el de 2 células unidas por su pared posterior, espalda contra espalda, por así decir. En 1927, Le Corbusier es invitado a la famosa exposición del Wiesenhof en Stuttgart, ocasión para su quinta versión del prototipo, en todos los sentidos la más depurada de la serie. Los elementos constitutivos son los mismos que poseía la tercera versión de 1922, pero depurados y enriquecidos por una flexibilidad del diseño mayor. Los espacios. Debe observarse la afluencia de los espacios con la abertura total de la sala exterior y la separación matizada entre las estancias, el recorrido que fuerza la explotación de toda la construcción, la libre plasticidad de los cerramientos internos, los muebles, a menudo de hormigón o encastrados, forman parte de la casa, la contraposición entre la caja base estructural y los demás elementos del cerramiento y tantas otras cuestiones que hacen de esta casa uno de los hilos fundamentales de la arquitectura moderna. Estructura. Armazón de esqueletos de hormigón puesta en pie de obra al torno, paredes en membrana de 3 centímetros, cemento proyectado sobre palastro desplegado, dejando un vacío de 20 centímetros. Las losas de los pisos del mismo módulo, líneas de bastidores de ventanas de fábrica con ventanillas útiles del mismo módulo, la disposición de acuerdo a la vida de la familia, luz abundante conforme al destino de las habitaciones, las necesidades de la higiene favorecidas, los criados tratados con respeto. La estructura de pilares de 0,25 por 0,25 metros deja entre ellos una luz libre de 2,5 metros en sentido longitudinal y de 5 metros en sentido transversal, lo que permite el modulado e industrialización de las ventanas de 1,1 por 2,5 metros, en paralelo al cuerpo que aloja las estancias de 5 por 11,75 metros. Se coloca sin fragmentar el forjado la escalera de 0,95 metros de amplitud. La altura de los pilares entre vigas de 0,25 metros de canto es de 2,2 metros. Villa Savoye, situada en Poissy, a las afueras de París. Es una de las contribuciones más importantes de la arquitectura moderna del siglo XX, terminada en 1929. Es una casa de campo francesa que celebra y reacciona a la era de las nuevas máquinas. Transforma la carrera de Le Corbusier, convirtiéndolo en uno de los principales precedentes arquitectónicos más importantes de la historia. Se integra en el contexto mecánico-industrial de los principios del siglo XX, definiendo la casa como una entidad mecanizada.
A su vez proclama que la casa es una máquina de habitar. Esto no se traduce en diseño de cadena de montaje a escala humana, sino más bien que el diseño adquiere propiedades innovadoras y avances basados en otros campos de la industria en pos de la eficiencia. El diseño de mecanizado de Le Corbusier establece estos 5 puntos de la arquitectura. Primero, los pilotis. Son columnas exentas que separan la losa superior del terreno, permitiendo la libre circulación en la planta inferior sin la necesidad de condicionar la distribución de los espacios y el diseño de la fachada a causa de una estructura basada en muros. Los pilotis permiten diseñar espacios abiertos, integrados y en relación directa con el paisaje circundante. 2. La planta libre. Al no cumplir una función estructural, esto permite que el espacio no se fragmente a causa de las divisiones interiores debido a la presencia de muros portantes. 3. Fachada libre. Al quitarle la función portante a los muros interiores y exteriores, permite trabajar la fachada con libertad, dando importancia a las verdaderas necesidades espaciales como son el ingreso de iluminación natural, la ponderación de las visuales y la aislación y acondicionamiento interior. 4. Terraza jardín. Se encuentra una solución para proteger las cubiertas contra los cambios de temperatura, mejorando así las condiciones interiores y aportando espacio verde tanto para la propia vivienda como para la ciudad. 5. La ventana corrida. Le Corbusier propone un diseño de ventanas largas horizontales, permitiendo un gran ingreso de luz natural en el interior de los ambientes. A su vez, las ventanas alargadas enmarcan el paisaje sin obstruir la continuidad de la riqueza visual. El nivel inferior contiene los programas de servicio de la casa, y en el mismo la fachada de vidrio curvo está concebida para coincidir con el radio de giro de los automóviles de 1929, para que cuando los dueños manejaran por debajo del volumen pudiesen entrar con un leve giro del volante. Las habitaciones de la residencia están equipadas con las ventanas corridas que se mezclan discretamente con la fachada blanca y dura, liberando la fachada de cualquier jerarquía. Las ventanas corridas comienzan a jugar con la percepción entre el interior y el exterior, lo que no se hace completamente claro hasta que uno se encuentra en el interior. En el mismo se hace aún más claro el juego entre el espacio público y el privado. Generalmente las habitaciones privadas son cerradas, sin embargo hay habitaciones alrededor de la terraza exterior comunitaria, que se separa del estar por un ventanal de corredor. Esta es una noción de privacidad vinculada a lo público. Ambos niveles se basan de la idea de la planta libre, que provoca continuidad de los espacios, incorpora una serie de rampas que van desde el nivel inferior hasta la terraza jardín, que obliga al habitante a aminorar la marcha y a experimentar entre los espacios. La Villa Savoy está diseñada en base a un paseo arquitectónico donde se caracterizan los movimientos de los espacios, las sensaciones de monumentabilidad dentro del suburbio purismo que se adquiere con el tiempo. El modulor, diseñado entre los años de 1942 y 1948, según una proporción áurea, conocida también como sección áurea, que a la vez se corresponde con las medidas del cuerpo humano. El modulor es aplicable al diseño funcional y estético en arquitectura. Con el modulor, Le Corbusier retomó el antiguo ideal de establecer una relación directa entre las proporciones de los edificios y las del hombre. El texto se publicó en 1950 y con el éxito obtenido le siguió el modulor 2 en 1955. En este último las medidas se adaptan al tipo latino, de una altura, mientras que en el anterior se basa en la altura del anglosajón, que es de 1.83 metros. Edificio de Nueva Marsella, Le Corbusier. Después de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de vivienda se encontraba en un nivel sin precedentes. El edificio de Nueva Marsella, en Francia, fue el primer proyecto a gran escala del famoso arquitecto Le Corbusier. En 1947, cuando Europa continuaba bajo las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, Le Corbusier fue el encargado de diseñar un proyecto de vivienda residencial multifamiliar para la gente de Marsella, que habían sido desplazados después de los bombardeos en Francia. Terminado en 1952, el edificio de Nueva Marsella fue el primero de una nueva serie de proyectos de vivienda de Le Corbusier, que se centró en la vida comunal para todos sus habitantes, un lugar para hacer las compras, jugar y vivir, una ciudad jardín vertical.
El edificio de Nueva Marsella fue una nueva aproximación, también una primera para Le Corbusier, a nuevas formas de crear un gran complejo residencial que daba cabida a unos 1.600 residentes aproximadamente, especialmente ya que Le Corbusier no tenía muchos edificios de una escala tan importante, sobre todo si se compara con las villas de los años 20, diseñado para un número tan significativo de habitantes en el instinto natural, lleva a diseñar horizontalmente sobre el paisaje. En vez, Le Corbusier diseñó una comunidad que uno podría encontrar en un barrio de usos mixtos, un edificio moderno de gran altura y residencial. La idea de Le Corbusier de la ciudad jardín vertical se basa en traer la villa dentro de un volumen mayor, permitiendo que los habitantes tengan sus propios espacios privados, pero fuera de ese sector privado puedan hacer las compras, comer. Con cerca de 1.600 habitantes divididos en 18 pisos, el diseño requiere un enfoque innovador hacia la organización espacial para dar cabida a los espacios de vida, así como los espacios públicos comunales. Curiosamente, la mayoría de los aspectos comunes no ocurren dentro del edificio, sino que se colocan en la cubierta. El techo se convierte en una terraza jardín que cuenta con una pista de atletismo, un club, una guardería, un gimnasio y una piscina de poca profundidad. Al lado de la azotea hay tiendas, centros médicos e incluso un pequeño hotel, distribuido en todo el interior del edificio. El edificio de Nueva Marsella es esencialmente una ciudad dentro de una ciudad que está espacialmente así como funcionalmente optimizada para sus residentes. Diferenciándose de las marcadas fachadas blancas habituales de la obra de Le Corbusier, el edificio de Nueva Marsella se construye a partir de hormigón armado a la vista, que era el material menos costoso en la Europa de posguerra. Sin embargo, también podría interpretarse como una aplicación materialista con objetivo de caracterizar el estado condicional de la vida después de la guerra áspera, desgastada e implacable. A pesar de que la Unit de Habitation, o sea el edificio de Nueva Marsella, asume las mismas cualidades materiales de la mayoría de las obras de Le Corbusier, todavía es visible la influencia mecánica en el proyecto. Además de los 5 puntos arquitecturales desarrollados por Le Corbusier en los años 20, por ejemplo, el edificio de gran volumen se apoya sobre masivos pilotes que permiten la circulación de jardines y reúnen los espacios inferiores del edificio. El techo jardín terraza crea el mayor espacio común dentro de todo el edificio y el patio incorporado al sistema de fachada. Minimiza la percepción de la altura de los edificios como para crear una ventana en cinta abstracta, enfatizando la horizontalidad de un edificio tan grande. Además, es evidente que las influencias mecánicas industriales de Le Corbusier no se han perdido en el diseño. Tan masiva como es el edificio de Nueva Marsella, comienza a aparecerse en los buques de vapor que tanto intrigaba a Le Corbusier. Además, es evidente que las influencias mecánicas industriales de Le Corbusier no se han perdido en el diseño. Tan masiva como es el edificio de la Nueva Marsella, comienza a parecerse a los buques de vapor que tanto intrigaban a Le Corbusier. El volumen masivo parece estar flotando, las extensas ventanas horizontales que se asemejan a las ventanas de las cabinas que se proyectan a lo largo del casco, mientras que el techo jardín y las escultóricas pilas de ventilación aparecen como la cubierta superior y las chimeneas de humo. A pesar de que estos elementos son bastante figurativos y abiertos a la interpretación basada en la percepción, existe una conexión inherente entre los dos. Uno de los aspectos más interesantes e importantes del edificio de Nueva Marsella es la organización espacial de las unidades residenciales, a diferencia de la mayoría de los proyectos de vivienda que tienen un corredor de doble apilado o un solo pasillo con unidades de ambos lados. Le Corbusier diseñó las unidades para abarcar el ancho total del edificio, así como un espacio de doble altura que reduciendo el número de pasillos necesarios a un corredor por cada 3 pisos. Al reducir las unidades y permitiendo un espacio de doble altura, Le Corbusier es capaz de colocar de manera eficiente más unidades en el edificio y crear un sistema de interconexión entre los volúmenes residenciales. En cada extremo de la unidad hay un balcón protegido por un brise-soleil que permite la ventilación cruzada en toda la unidad. El aire fluye a través de los estrechos dormitorios al espacio de doble altura, enfatizando un volumen abierto en lugar de una planta libre. El edificio de Nueva Marsella es uno de los proyectos más importantes de Le Corbusier, así como una de las respuestas arquitectónicas más innovadoras a un edificio residencial. Tanto es así que se dice que el edificio influyó en el uso de hormigón betón brut en el estilo brutalismo.
El edificio ha sido un ejemplo de vivienda pública en todo el mundo, sin embargo ningún proyecto similar ha sido tan exitoso como el edificio de Nueva Marsella, simplemente por las proporciones modulares que Le Corbusier estableció durante el proyecto. No obstante, el primer proyecto a gran escala de Le Corbusier ha demostrado ser uno de sus más importantes e inspiradores. Iglesia Notre-Dame de Ronchamp. En la comuna de Ronchamp, al sureste de París, se encuentra uno de los proyectos más inusuales del arquitecto Le Corbusier, la iglesia Notre-Dame de Ronchamp, mejor conocida como Ronchamp. El encargo nace hacia 1950, cuando luego de la Segunda Guerra Mundial, la iglesia de la comuna había sido destruida. Así, iniciando la reconstrucción, Le Corbusier es designado para proponer una nueva iglesia católica. Él era agnóstico, por lo que se negaba a diseñarla, pero los antecedentes históricos y el emplazamiento del lugar lo llevaron a reconsiderarlo. Los alrededores de Ronchamp han sido por años un lugar de peregrinación profundamente arraigado en la tradición católica. No obstante, luego de la guerra, se decide crear una iglesia que reinventa el espacio sagrado, dejándolo libre de detalles extravagantes y figuras religiosas. Le Corbusier crea una estética moderna que trabaja el edificio como un verdadero objeto escultórico. La iglesia es actualmente uno de los trabajos más importantes de su carrera. Al diseñar Ronchamp, Le Corbusier genera un volumen orgánico de paredes blancas, acercándose al aspecto etéreo de la arquitectura moderna. Con el ingreso de la luz, las pequeñas ventanas de color cambian inmediatamente el interior del espacio, dotándolo de vida y simbolismo. En esta obra, Le Corbusier le otorga una especial importancia a los muros del edificio, pues son ellos los que le dan el carácter escultórico a la obra. Las paredes gruesas y de suave curvatura son construidas mediante hormigón y mampostería, con un sistema constructivo relativamente simple. El arquitecto aprovecha el diseño estructural, estética y funcionalmente. Las altas paredes actúan como amplificadores acústicos que proyectan el sonido hacia todo el lugar. Un aspecto importante en el diseño de esta obra son las esporádicas ventanas que perforan los muros. Las perforaciones son profundas y con un ángulo que permite que la luz entre de forma directa. Cada ventana ilumina de forma distinta debido a su tamaño, posición en el muro y color del vidrio. La luz ingresa creando un patrón moteado similar a lo que ocurre cuando se miran las estrellas. Gran parte de la iluminación del recinto no se genera gracias a estas ventanas, sino a la separación de 10 centímetros entre el techo y el muro. Cada una de sus fachadas tiene significados diferentes: bienvenida, celebración, servicio y simbolismo. Como dijo el arquitecto Frank O'Gehry, el problema con la capilla Ronchamp es que es imposible contener las lágrimas. La Casa Cruchet, Patrimonio de la Humanidad. La Casa Cruchet, ubicada en Boulevard 53, número 320, La Plata, provincia de Buenos Aires, y diseñada por uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna, fue finalizada el año 1955. Esta vivienda unifamiliar y consultorio médico fue declarada Monumento Nacional en el año 1987 y actualmente en la sede del CAPA. Su mandante, el doctor Pedro Domingo Cruchet, eligió a Le Corbusier luego de una intensa búsqueda sin resultados entre diversos arquitectos argentinos. Le Corbusier aceptó la propuesta, pero dejó en claro que no viajaría a Argentina, por lo que designó a Amancio Williams de su total confianza a cargo de la dirección de la obra, quien tuvo gran influencia en el diseño final del proyecto. Entre lo que aportó este arquitecto argentino se encuentra la rotación de la escalera en 180 grados, el reemplazo de los muros del volumen de acceso por muros acristalados y el permiso para que la obra fuera construida en base al sistema de medidas de Le Corbusier, el modulor, y no según la norma del país. Williams renunció en 1951 y asumió Simón Ungar, pero finalmente fue Alberto Valdés el que concluyó la construcción de la casa. Lo más importante de esta gran obra es que aún sigue vigente en cuanto a la arquitectura, adquiriendo un carácter de atemporalidad. Como única obra de Le Corbusier en este país,
Reúne todos sus principios fundamentales de la arquitectura: fachada libre, construcción sobre pilotis, planta baja libre, terraza jardín y un ambiente diseñado a medida del hombre. El diseño está basado en una constante confrontación entre la racionalidad de la trama estructural y las formas orgánicas y el libre uso que adoptan los muros al no tener que soportar cargas. La casa se encuentra en un sitio de 9 metros por 20 metros, entre Medianeros y frente a la plaza Rivadavia, generando un diálogo entre el contexto y la casa, a través de un parasol frente a la terraza de la fachada norte, manteniendo la línea de edificación de las viviendas vecinas, pero resaltando como una obra única para la época. En cuanto a su distribución, el arquitecto consideró los requerimientos del propietario dividió la casa en 2 volúmenes, donde uno se planteó como el consultorio, que da hacia la calle y el parque, y el otro como la zona de vivienda, que se orienta hacia el patio trasero a un área más privada. Ambos volúmenes se articulan en torno al patio central y la rampa de acceso.